Bien, hermanos, abran su Biblia, Apocalipsis, en su capítulo 1. Todavía tenemos 2 versículos ahí pendientes, del 19 y 20, y luego pasaremos al capítulo 2. Y el versículo 19 dice así: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Vean que este versículo incluye un bosquejo sencillo que se aplica en todo el libro, porque habla de las cosas que has visto, o sea, lo que Juan había visto en ese momento, y también las cosas que son, las cosas que corresponden a las cartas dirigidas a las 7 iglesias. Esas eran las cosas que son, lo que ellos iban a recibir en ese momento. Pero también hablaba de las cosas que han de ser después de estas. Y aquí se habla de la revelación de la historia futura que la iglesia iba a obtener. Entonces de eso está hablando el verso 19. Versículo 20. Aquí habla, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En otras palabras, los pastores de las 7 iglesias a las que se estaba refiriendo. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces se describe de esa manera. Hermanos, los ángeles aquí, el significado literal de la palabra ángel aquí es mensajero. Y entonces hablaba de esto, aunque pudiera ser un ángel, como sucede en el transcurso del libro, pero no puede referirse a los ángeles literalmente. ¿Por qué razón? Porque los ángeles no podían venir a predicar, sino que más específico aquí, más probable, que era a los mensajeros de las 7 iglesias, o sea, a los ancianos de las iglesias, a los pastores de estas 7 iglesias, a quienes el Señor se estaba refiriendo aquí específicamente. Entonces, hermanos, si se dieron cuenta cuánta información hemos encontrado en el capítulo 1, cuánta información recibió el apóstol Juan. Entonces, empezamos ahora con el mensaje a la iglesia de Éfeso, y está en el capítulo 2, del 1 al 7. Ahí se describe a esta iglesia ahora, hermanos. Entonces empieza del versículo 1 así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién es el que tiene estas cualidades, hermanos? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que anda en medio de su iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que conoce a la iglesia? El que tiene las 7 iglesias, dice, y las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha. El que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Entonces, ¿quién enviaba el mensaje aquí a la iglesia de Éfeso? El Señor Jesucristo. Él es el que envía esta carta a la iglesia de Éfeso. Vean, hermanos, que ángel aquí puede traducirse como: escribe al anciano de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Y como ese mensaje hoy en día es también para la iglesia local, entonces escribe, si lo tradujéramos hoy mismo aquí, escribe al pastor de la iglesia Alfa y Omega, y diles esto. Es el mensaje que se puede traducir. Hermanos, conozcamos un poquito de la ciudad de Éfeso. En ese entonces Éfeso era una ciudad ubicada a 5 kilómetros del mar, pero la desembocadura ancha del río Jaistro permitía acceso amplio y se constituyó en el área portuaria más grande de Asia Menor. O sea, era una ciudad muy comercial, una ciudad también muy visitada, porque también, aparte de eso, dice que habían 4 rutas comerciales importantes que pasaban por Éfeso, de tal modo que la ciudad fue conocida como una puerta de entrada a todo Éfeso. Era muy famosa en ese momento. También fue el centro comercial
del culto a la diosa Artemisa, que era el nombre griego, pero el nombre que le daba Diana era el nombre romano. Entonces allí estaba, y en ese entonces cuyo templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una ciudad muy famosa por tener eso, ¿verdad? Entonces quiero decirles que el apóstol Pablo ministró o pastoreó la iglesia de Éfeso por 3 años y se conoce también como fundador de la iglesia de Éfeso. O sea, él llegó a conocer ahí a los primeros hermanos, y por eso cuando se describe más adelante qué fue lo que pasó con Éfeso, ya no estaba el apóstol Pablo, ya no estaban los primeros cristianos que vinieron al Señor, porque esta carta, cuando estuvo el apóstol Pablo con ellos, estuvo en el año 65, pero cuando reciben la carta, la reciben en el año 95. Perdón, en el año 55 estuvo, y la carta la reciben en el 95. Habían pasado 40 años cuando ellos recibieron esta carta. Entonces, también otros de los hermanos que pastorearon ahí en Éfeso fue Timoteo. Fíjense que ahí fue donde el apóstol Pablo lo envió cuando él empezó su ministerio. También, aparte de Timoteo, estuvo Tíquico, y el apóstol Juan, que estaba pastoreando ahí. Dice que más o menos en el año 80 de nuestra era estaba pastoreando el apóstol Juan ahí en Éfeso, cuando fue arrestado y lo llevaron a la isla de Patmos. Así es que el Señor les habla de esto, de 7 estrellas, 7 candeleros de oro. Aunque estas 7 iglesias, hermanos, son congregaciones históricas y existentes en el Asia Menor. Y les explicaba al inicio, ¿verdad?, que Asia Menor ahorita corresponde a la Turquía actual. Ahí estaban las 7 iglesias a las cuales se les envía estas 7 cartas. Pero también representan los tipos de iglesias que han existido y existen hasta hoy en todo el transcurso de la era de la iglesia. Lo que Cristo dice a estas iglesias es relevante para todos los tiempos. No vamos a pensar, bueno, eso fue solamente allá en el año 95 para estas 7 iglesias, para Éfeso. No, también son y tienen vigencia en la actualidad. Decía un comentarista de estas 7 iglesias, fíjense que en todas las iglesias del mundo son los 7 mensajes que se deberían de estar predicando a cada domingo, para hacer reflexionar a la gente cómo está su situación delante de Dios. Versículo 2, ¿qué dice ahí, hermanos? Si tiene su Biblia a la mano, lea su Biblia y vea, escuche lo que dice ahí la palabra. Dice: yo conozco tus obras. ¿Qué más? Y tu arduo trabajo. ¿Qué más? Y paciencia. ¿Qué más? Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, tu trabajo, tu arduo trabajo, tu paciencia, es porque Él, hermanos, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él, como omnisciente, está aquí en medio de su iglesia, pero conoce individualmente a cada uno, hermanos. Usted no se preocupe si alguien no le dice: hermano, qué excelente ministerio, trabajo, servicio que está haciendo para la obra de Dios. De eso no se preocupe usted. Preocúpese que el Señor es el que conoce a cada uno por nombre y sabe de su trabajo y sabe de lo arduo que usted trabaja. Hay cristianos que están orando, hermanos. Hay cristianos que no dicen nada, están orando en su casa, están evangelizando, están aportando para la obra de Dios sin decir nada a nadie. Pero hay cristianos que también, que por un poquito que dan una gran bulla, ¿verdad? Y no debe ser así, hermanos.
El que conoce de nuestro trabajo es el Señor. Pero cuando habla aquí arduo trabajo, hermanos, eso quiere decir que la iglesia de Éfeso, cuando inició con el apóstol Pablo, era una iglesia, miren hermanos, trabajadora, esforzada, y tenían paciencia. ¿Saben por qué? Porque justamente en ese momento, cuando empieza la iglesia, empezó la persecución y empezaron a sufrir. Si han habido cristianos que han sufrido, hermanos, fueron los cristianos primitivos de la iglesia de Éfeso, porque había persecución de muerte. Y no solo eso, sino los expulsaron de su casa, de su tierra, y tuvieron que salir huyendo. Eso es paciencia. Y también tenían algo de una característica importante, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermanos, la iglesia de los Efesios ejercía algo muy importante que se llama discernimiento espiritual. Ellos sabían quiénes eran y sabían cómo evaluar a los hombres que afirmaban poseer un liderazgo espiritual con base en su doctrina y su conducta. Hermanos, y eso es lo que necesita la iglesia actual, el discernimiento espiritual. Pero esto viene, ¿saben de cómo va a venir el discernimiento espiritual? Viene a la luz de la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Pero si usted no lee la Biblia, ¿qué discernimiento espiritual va a tener? O sea, todo bueno, todo va a decir amén, amén, amén. Hay que ir a las escrituras, hermanos, hay que leer la Biblia. Y entonces de ahí viene el discernimiento espiritual. Y era lo que tenía la iglesia de Éfeso, hermanos. Entonces, fíjense que la apostasía, los falsos apóstoles ya existían desde este momento. Ya estaban ahí. Ya estaban engañando a la gente. Y no digamos hoy en nuestro tiempo. Hoy también hay mucha falsedad. Hay mucha apostasía. Versículo 3. Vean, ¿qué estaba pasando ahora con la iglesia de Éfeso? Y has, ¿qué dice? Sufrido. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos cristianos están sufriendo ahorita mismo? Hablo de los hermanos de aquí de la iglesia Alfa y Omega. ¿Cuántos están sufriendo por ser cristianos? Que levante la mano. Nadie, hermanos. Aquí a nadie lo están corriendo de su casa por ser cristiano. Mira que si vas a esa iglesia te voy a desheredar. Si te vuelves cristiano te voy a quitar todo. No. O al llegar a su casa, usted no va a almorzar, no va a comer nada porque fue al culto. Le vamos a quitar todo lo que tiene. No, hermanos. Si usted va a predicar al parque, a donde sea, no hay persecución, no hay sufrimiento. O alguien está enfermo por estar ayunando. No hay sufrimiento. La iglesia de Éfeso había sufrido, hermanos, como les decía, la persecución de muerte, la traición de los que se decían ser cristianos y no lo eran. Entonces ellos sí estaban sufriendo. Y has tenido paciencia. Esa palabra paciencia es aguante, soportar en medio de las pruebas. Hermano, también es bueno preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos están pasando pruebas ahorita mismo? Pero pruebas duras. Que digan, de veras, ya no aguanto más. Porque puede ser que esté viniendo eso en su vida. A veces vienen las pruebas y cuando viene una prueba, fíjense que no viene sola. Viene otra y viene otra. ¿Y por qué vienen las pruebas? Según dijo Santiago, para acrecentar más nuestra fe. Hermanos míos, no se sorprendan cuando estén pasando pruebas. Más bien, gócense en medio de las pruebas. Pero considero que la mayoría no está pasando pruebas.
Me gustó una ilustración que decía un pastor: hermano, ¿usted sabe por qué los pastores están gordos? Dijo. No, le dije. ¿Y por qué? Por las pruebas, dijo. Porque uno va a visitar y le dicen: hermano pastor, pruebe esto y pruebe esto. Por pruebas de comida, por eso se engorda uno, dicen. Me gustó esa ilustración. Pero pruebas literales, hermanos. Una enfermedad terrible, un accidente después de eso, la muerte de un ser querido, le roban su vehículo y sufre un accidente. Al llegar a su casa se le quemó su casa. Qué pruebas tan duras. Enfermedades que pareciera ser que no tienen una solución. Yo solo sé decirles, hermanos, que todo en esta vida es pasajero. Todo pasa. Tal vez ayer usted estuvo pasando pruebas, hoy está diferente. Amén. Y todos hemos enfrentado más de alguna prueba, hermanos. Pero esta iglesia había sufrido y había tenido paciencia, y has trabajado, como dice ahí, arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, el trabajar arduamente, ¿cómo era? ¿O cómo es? Y esta iglesia había demostrado eso, hermanos. Un trabajo arduo. No sé si usted ha visto a los jugadores de fútbol. Ahí se puede ver ese trabajo arduo. Cuando alguien entra y al instante, a eso se refiere aquí ese trabajo arduamente, que sude la camisola, dice. Hay jugadores que se ponen a correr y al rato están pero bien sudados. Y otros que salen todavía ni siquiera sudar, porque no trabajan, no corren. El trabajo arduo en la iglesia, hermanos, se refiere al estar sirviendo, trabajando sin desmayar, sudar por el Señor, hacer mucho para Dios sin descansar. Ese es un trabajo arduo. Y dice: por amor de mi nombre. Y la agrega: y no has desmayado. Vean, hermanos, esta iglesia 40 años atrás, todo lo que tenía. No has desmayado. Durante más de 40 años de su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra del Señor y al Señor mismo. En medio de dificultades, de persecución, de todo lo que estaban enfrentando, habían resistido, impulsados siempre por la causa correcta, que era el nombre y la reputación de Jesucristo. Ahí estaban, hermanos, sin desmayar. Yo me doy cuenta que el cristiano de hoy se ha acomodado, pero grandemente. Por ejemplo, si vienen al culto en la mañanita, ya no vienen a esta hora. Y si vienen ahorita, en la tarde, ya fui, ya cumplí, suficiente. Y tal vez vienen hasta cada 8 días. Les cuento, hermanos, aquí en la iglesia hay culto todos los días. Hoy domingo ahí empieza a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde. Jóvenes a las 7 de la noche. Mañana lunes culto de oración a las 4. Martes en los sectores. Miércoles femenil. Jueves ensayo de los coros. Viernes en los sectores. Sábado con jóvenes. Toda la semana ocupada en cultos. Pero ¿cuántos viene usted? ¿A cuántos cultos viene? Y ustedes que sí, les sirvo al Señor arduamente. El ministerio que realizan los grupos de servicio, ¿verdad? ¿A cada cuánto lo hacen? ¿A cada cuánto vienen a servir? A cada 9 meses, hermanos. Y ya en los últimos días solo vienen a dirigir y se van. Y ya último, corridito, apúrense, hermanos, váyanse porque tenemos que trapear. Y dejan todo mal hecho. Eso no es un trabajo arduo, hermanos.
Ya les dije cómo trapeaba a un hermano que yo conocí, porque el piso se acababa de poner y dijo él: este piso tiene que estar pero lindo para Dios. Llevaba una su toalla aquí, 2 trapeadores en la mano, y empezaba pues desde adelante, hincado, piso por piso. Luego se iba para, ya le falta otro poquito, regresaba otra vez, piso por piso, toda la iglesia, piso por piso trapeando. Al terminar, ahí se estaba sudando. ¿Se ha hincado usted, hermana, que hace servicio aquí en la casa de Dios? Y sin nada, brochazo por aquí, por allá. Cuando usted entre, vea el piso si está limpio, limpio. Y se mira bien cuando está chamboneado. Y luego que termina su mes, ¿qué hace? Se desaparece. Ya no vienen otra vez. Los hermanos de azul ya van terminando. El otro mes ya no estarán por acá, porque se cansaron, trabajaron arduamente. Eso no es trabajar arduamente, hermanos. Trabajar arduamente es sufrir por el Señor sin desmayar en medio de persecución, en medio de problemas, de escasez, de necesidad, de todo lo que pueda estar pasando, pero hay que seguir trabajando. Eso era el trabajo de la iglesia de Éfeso 40 años atrás. Versículo 4, ¿qué dice? Y les he dicho algo, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cómo inicia ahí? Cuando hay un pero en la Biblia, ¿a qué se refiere eso? Siempre que hay un pero, algo malo viene detrás. Usted se levantó hoy muy contento, muy feliz, deseoso de venir a la casa de Dios, pero le pasó algo. Dijo: ya no me voy. Pero le dieron una mala noticia: mejor ya no voy. Pero el gato botó su comida y se enojó. Pero el perro se comió la carne y mejor me enojó. Cuando hay un pero, algo malo viene detrás. ¿Se dan cuenta los primeros 3 versículos? Cómo elogió el Señor a la iglesia de Éfeso: arduo trabajo, han tenido paciencia, han sufrido por mí y no se han desmayado. Y llega el versículo 4 y cómo inicia ahí el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso sí es delicado, hermanos. Eso es una realidad que está pasando hoy en día con mucho cristiano. Pero tengo que decirles que han dejado su primer amor. De nada me sirve que usted diga: hermano, pero es que yo hace 40 años, cuando empezó la iglesia, fui uno de los fundadores, trabajé aquí, hice esto, cargamos piedra, que esto, hacíamos comida, hacíamos ventas, un montón de cosas. Sí, pero eso ya pasó. Eso fue en el pasado. ¿Qué está haciendo ahorita, hermano? 40 años después, no sé cuántos cristianos hay aquí que sean de 40 años de ser cristianos. Recordar la iglesia primitiva, hermanos, es de mucho éxito. Recordar a cristianos de antaño. ¿Cuántos tuvieron abuelitos cristianos, hermanos? Que levanten la mano. Abuelitos cristianos. Gloria a Dios. Un buen número. ¿Y cómo eran estos cristianos abuelitos? Hablamos de 50 años atrás. ¿Cómo era la iglesia de ese entonces? Fíjense que era una iglesia pujante. No tenían buenas butacas. ¿Dónde se sentaban? Unos banquitos de 2 patas, una regla encima. No tenía respaldo para dormir tranquilamente. A veces ponían adobes, una tabla. No había piso, no habían ventanales, no había luz eléctrica.
No había sonido como hoy, pero ahí habían buenos cristianos. No había carro para venir, ni mototaxi, pero había amor a Dios. Y buscaban a Dios, no importando las distancias, las circunstancias. Había escasez económica, pero había un gran amor al Señor. Pero quiero decirles, murieron esos abuelitos y se quedaron los hijos. ¿Y ya los hijos cómo son? Ya no quisieron servir al Señor. Todavía empezaron ahí más o menos, ¿verdad? Pero los nietos, ¿qué hicieron? Ya los nietos ya no quieren buscar de Dios. Y hablemos de los bisnietos. Peor. Ya no vienen al culto. Ya no quieren servir. Hermanos, lo mismo pasó aquí cuando el Señor le dice, pero tengo que decirte que has dejado tu primer amor. Hermanos, ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo para toda la vida. No solo en el momento, no solo porque me bendijo, porque me dio lo que quería. No, es amar al Señor para toda la vida. Y quiero que vean estos versículos en San Juan 14, 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren, hermanos, qué importante amar al Señor de todo corazón. Qué importante regresar al primer amor. ¿Cómo inició usted su ministerio? Yo he escuchado esos testimonios, ¿verdad? Cuando bautizo a los hermanos. Hermano, ¿y por qué se quiere bautizar? Porque quiero servir al Señor. Quiero involucrarme en la obra de Dios. Quiero estar bien, quiero estar dispuesto a servir a Dios. Pero pasa los días y los meses y después ya ni se aparece. Y se le pregunta, ¿y quieres servir a Dios? No tengo tiempo. No puedo. ¿Y dónde está ahora entonces ese amor ferviente? Y cuando el Señor hablaba aquí, el Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice. Miren qué beneficios tenemos en amar al Señor. Y yo le amaré, dice. Versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez vean, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, viviremos con él, estaremos con él ahí. Hermanos, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es la morada del Espíritu Santo, es la casa donde vive el Espíritu Santo, si amamos al Señor. Pero si no lo amamos, no, hermanos. ¿Cuánto amamos a Dios ahorita? Tengo contra ti. ¿Y saben por qué el Señor dijo así? Pero tengo que decirte esto, porque Él es el que conoce a todos. Hermana Carmencita, vea por las niñas que están ahí arriba, perdone, se pueden caer de ahí. El amar a Dios, hermanos, debe ser en todo momento, para toda la vida, no solamente en un tiempecito. En medio de luchas y pruebas, hermanos, no dejemos de amar al Señor. Amemos al Señor de todo corazón. Aunque así usted esté enfrentando tribulación, problemas, escasez, venga lo que venga, amemos al Señor de todo corazón. Versículo 5, que dijo el Señor ahora ahí. ¿Qué dice?
¿Qué dice? Recuerda. Vaya, hermanos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, el Señor está hablando aquí. El Señor Jesucristo le dice a Juan que escribiera esto. Y aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermanos, ¿quién se conoce mejor? Uno mismo. ¿Y quién lo conoce bien a uno? El Señor. Si usted sabe y siente de dónde ha caído o qué es lo que ha dejado de hacer para el Señor, hermano, le digo lo mismo que dice la Biblia: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y usted me dice: sí, hermano pastor, viera que cuando yo conocí al Señor, yo hacía esto, estaba involucrado aquí, trabajaba allá, dirigía, venía. Excelente, pero ¿qué pasó ahora y por qué lo dejó de hacer? Vuelva otra vez a los caminos de Dios. Arrepiéntete por tanto de donde has caído y haz las primeras obras. El mensaje a Éfeso, hermano, es un mensaje duro, porque el Señor le estaba advirtiendo que si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, lo que el Señor decía ahí, estaba advirtiendo: el juicio de Dios pondría fin a la iglesia de Éfeso, porque no se arrepintieron. Quiero decirles, los cristianos de 40 años, fervientes, trabajadores, ocupados, serviciales, pero después vino la siguiente generación, ya no buscaron de Dios. Vino la tercera generación, peor. Y vino la cuarta generación de ellos, ya no siguieron en la iglesia, cerraron el templo. Hoy en día la iglesia de Éfeso solamente está como una ruina y como un recuerdo, porque se cumplió la palabra de Dios, hermanos. Qué triste. No sé si ustedes han visto a gente así, que dice uno: pero dice que antes era aquí, servía al Señor, trabajaba aquí mismo. He escuchado testimonios. Es que trabajó en la radio, era locutor, pero ¿y ahora dónde está? Es que fue un buen anciano, un buen líder, ¿y ahora dónde está? Es que era diácono, dice, y ahora anda. Y hermanos, no hay cosa más horrible después de ser cristiano, caer al mundo. Esta gente no quiere saber pero nada de Dios, y se vuelven de un corazón de piedra durísimo y no quieren venir al Señor. Y era lo que estaba pasando aquí. Mucha gente cree que así va a vivir. No hay problema, suficiente con ir al culto el domingo, cantar, dar mis ofrendas, eso es todo. Hermanos, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana hay que involucrarse, pero sobre todo empezar con una vida consagrada al Señor, una conciencia limpia, y trabajar, involucrarse en las cosas de Dios. Amén. Así es que si usted considera que se ha quedado rezagado o estancado, arrepiéntase pues y venga al Señor nuevamente y empiece a trabajar y no deje pasar el tiempo. Tal vez han sido meses o años que su vida ha estado estancada. Es tiempo de levantarse. Luego viene el versículo 6, ¿qué dice ahí? Pero tienes esto. Había algo todavía de bueno, ¿verdad? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Hablemos un poquito de las obras de los nicolaitas. Fíjense que este también fue un problema en Pérgamo, que más adelante lo vamos a ver. Y se trataba de una herejía similar a la enseñanza de Balaam. Y saben, hermanos, ¿quién fue el que empezó con esta nueva herejía? Fue Nicolás, que significa el que conquista al pueblo. Eso significa el nombre de Nicolás.
Pero, hermanos, Irineo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás, que se eligió como diácono allá en Hechos capítulo 6 del 1 al 6. Cuando hubo necesidad de elegir diáconos porque no se daban abasto los apóstoles, y dentro de ellos estaba Nicolás. Qué penoso, hermanos, pero que él siempre fue un creyente falso y después se volvió a la apostasía. Y se recuerdan que los requisitos que se establecieron ahí: de buen testimonio, temerosos de Dios. Y vean, hermanos, ahora viene a caer en esta falsa apostasía. Dice que todo eso lo logró gracias a las credenciales que poseía. Se las arregló para desviar a la iglesia con su conducta. ¿Y saben como quién? Como Balaam, que condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas practicaban en diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice: se abandonaron al placer. Él lo describe así, como chivos. Eso era lo que hacían los nicolaitas, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con libertaje pecaminoso. Era lo que hacían los nicolaitas. Una desviación depravada. Y eso estaban haciendo en la iglesia. Y por eso les digo, hermanos, y este Nicolás, que fue llamado por su buen testimonio, pero que no era un verdadero cristiano, y que después empezó a desviar a la iglesia, y esa nueva forma apóstata empezó a introducirse en la iglesia de Éfeso y empezaron a desviar a los hermanos de ella. Hermanos, tengamos cuidado. Muchos se están desviando hoy. ¿Saben por qué? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Hay que apegarnos a la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que enseñar la Biblia, hermanos. Y la enseñanza empieza en la casa. Si usted no enseña Biblia en su casa, entonces ¿dónde van a aprender los hijos? Y si no vienen sus hijos a la iglesia, ¿dónde van a aprender Biblia? Y si usted no se congrega, ¿dónde va a aprender de Biblia? ¿Dónde? No sé si usted lee su Biblia en su casa. No sé cuántas veces lo lee al día. No sé si usted lleva su estudio bíblico o qué hace. Si no, falsas doctrinas van a ir abarcando su mente y sus pensamientos, su corazón. Así es que el Señor da una advertencia. Versículo 7, miren cómo termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren, hermanos, qué bendición. Hay promesas para el vencedor. Al que venciere, hermanos, según la propia definición de Juan, ser un vencedor equivale a ser un cristiano verdadero. Ser un vencedor es alguien que va a obtener un premio. Cuando hay competencias, siempre hay un ganador. ¿Por qué? Porque fue el vencedor. Y para la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, también se le ofrece aquí, hermanos, una bendición grande. ¿Y saben cuál es la recompensa? Le daré a comer del árbol de la vida. Los creyentes verdaderos disfrutan de esa promesa del Señor allá en el cielo. Y ese árbol de la vida, ¿qué significa? Que nunca más morirá, que tendrá vida eterna por siempre. ¿Cuántos se consideran vencedores, hermanos? Yo me doy cuenta de eso, ¿verdad? Que se pongan de pie unos 5 valientes y que vengan aquí al frente. Muchos a veces se quedan, no, dice yo. Y muchos a veces ya tienen esa mentalidad: no, yo no sirvo para eso. Otros dicen: no, yo no voy a ganar.
por gusto voy a competir, desde ya se sienten perdedores. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que en Cristo somos más que vencedores. Sin Cristo, siéntase derrotado, siéntase acabado, siéntase perdido. Pero con Él somos vencedores, y aquí está la promesa, que nos dará de comer del árbol de la vida. Así es que, hermanos, ¿cómo está nuestra vida con el Señor, nuestra relación con el Señor? ¿Ha dejado su primer amor? Vuelva hoy a Cristo. Como era antes, ya pasó. ¿Cómo es hoy y cómo quiere ser para mañana? Dios bendiga su palabra, hermanos. Pónganse de pie, terminamos orando, y que el Señor bendiga su vida espiritual. Y sigamos adelante para ser vencedores. Si alguien le quiere pedir perdón a Dios, hágalo ahí en su vida, en su lugar. Levante la mano y dígale: Señor, aquí estoy, perdóname. Quiero servirte, quiero volver a ser el mismo. Yo no conozco su vida, su pasado, no, pero el Señor sí lo conoce. Entonces, si alguien quiere arreglar cuentas con el Señor, arregle ahí. Levante su mano y dígale: Señor, quiero empezar de nuevo. Hoy es su oportunidad. Hoy iniciemos bien. Oremos. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, porque nos permitiste, Señor, estar aquí en tu casa. Venir a tu casa una vez más, alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a seguir sirviéndote, buscándote, Señor, trabajando para tu obra, mi Dios, y que trabajemos incansablemente, que no dejemos nuestro primer amor, que sigamos buscándote en todo tiempo y lugar, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de todo lo que podamos enfrentar. Ayúdanos, Señor, a buscarte siempre con todo nuestro corazón. Gracias porque hay una promesa para cada cristiano. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia presente. Guárdalos y cuídalos. Llévalos con tu paz y bendición, y que nos des una nueva oportunidad de estar juntos aprendiendo de tu palabra y sirviéndote a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.